Entonces hoy vamos a conversar sobre Afganistán y decidí comenzar por el último índice de terrorismo global de 2020. Claro, no es muy alentador, la verdad, pero creo que es una manera muy gráfica de comprender cuál es la situación en Afganistán desde el punto de vista de la seguridad. Todos los años, el Instituto de Economía y Paz da a conocer este índice desde ya hace varios años. Este Instituto para la Economía y la Paz se basa en la información de la base de datos global sobre terrorismo, que es recolectada a su vez por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo de la Universidad de Maryland, en resumen. Y alguien se preguntará, bueno, ¿cómo se hace este índice? La verdad que su metodología es bastante simple. No digo que sea simple recabar esos datos, pero no es complejo. Estamos hablando de 4 factores a considerar para obtener el puntaje. Lo que estamos observando aquí, a mano derecha, primero es que tenemos a Afganistán en el último lugar, porque este es un índice que estudia 163 países en el mundo, y Afganistán sale en segundo año consecutivo en el último lugar, en este caso con 3.644 puntos, perdón que suene redundante, y para llegar a ese puntaje, lo que hace este índice global, como les comentaba en un comienzo, se basa en 4 factores: el número total de incidentes terroristas sucedidos en un año, el número total de víctimas fatales, el número total de heridos y finalmente el nivel aproximado de daño total a la propiedad por terrorismo en un año. Ay, ¿por qué llegué acá? Perdonen, me equivoqué. Quiero ir directo a la página para que la vean. Vamos a detenernos ahí un segundito. Y Afganistán, como lo pueden ver aquí en el mapa, sale en rojo, al igual que otros países. Bueno, tenemos el caso de Venezuela, varios países africanos, tenemos el caso, ahí estaba el caso de Turquía, y se basa, como les decía, en estos 4 puntos. Bueno, lamentablemente entonces Afganistán se posiciona en el primer lugar entre los países más afectados por terrorismo el año pasado, porque lógicamente el índice sale el año 2020, pero todos estos números son del año 2019. Y lo que también concluye este índice es que perdieron la vida por ataques terroristas 13.826 personas, y un 41% de esa cifra perdió la vida en Afganistán, es decir, 5.725 personas. Perdonen. Aquí nos va a aparecer el mapa en directo, digamos. Entonces, el 41% de todas las víctimas en el mundo de terrorismo ocurren en Afganistán. Y lo otro también que es macabro es que el Talibán se considera como la organización terrorista más mortal del mundo según el informe. Entonces aquí lo vemos, como les decía yo, en directo. Miren, Rusia también está en rojo, está con 3.5. Bueno, Islandia, que lo tenemos aquí, es el país, digamos, con el índice terrorista más bajo del planeta, con 1.078, y de ahí va subiendo. Nueva Zelanda está en segundo lugar, creo que incluso lo vimos cuando analizamos Nueva Zelanda como uno de los países más seguros del planeta, y así vamos avanzando, hasta llegar al último lugar, que es Afganistán. Si a alguien le interesa en particular este tema y quiere ahondar un poco más, entra digamos, a todo el análisis, porque hay análisis en particular de cada país, de comparación con el año pasado, los distintos grupos y todo, y ahí ustedes pinchan en la presentación y van a poder acceder directamente al análisis. Entonces, y aquí pueden ir viendo, por ejemplo, Canadá 1.30. Si se dan cuenta, el color más oscuro son los lugares más pacíficos, como dice acá, more peaceful, y less peaceful es lo rojo. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en el Cono Sur, nuestro país estaría después del more peaceful, verdecito un poco más claro. Claro, no estamos como Australia, como Canadá, pero todavía estamos en verde claro. Y lo que predomina bastante es el amarillo, que estaría en una situación intermedia, después ya el naranjito, y bueno, finalmente el rojo.
Entonces, Afganistán está en una situación tremenda, al lado de Pakistán, ¿se dan cuenta? Afganistán con 3.64 y Pakistán 2.97. Podríamos mirar aquí dónde está Pakistán exactamente. La verdad que yo no me había fijado, lo vamos a ver. Libia, Pakistán acá, en el número 152, o sea, 10 puestos un poco más atrás que Afganistán. Recuerden que Pakistán es un país que también sufre del terrorismo talibán, sufre de todo el terrorismo que tiene relación con el conflicto de Cachemira, entonces, bueno, no tiene por dónde, la verdad está muchísimo mejor que Afganistán. Según las estadísticas, entonces, un 87% de las víctimas mortales en Afganistán fueron matados por el talibán, y el segundo grupo que tiene más víctimas dentro de Afganistán es el ISIS, por si acaso. Así que voy a salir de aquí, solamente para que tuvieran una idea, y ahora me voy a la segunda lámina, que nos muestra las muertes por terrorismo. Aquí es muy interesante ver también, y esa es la buena noticia, no todo es tan malo, y es que en este índice 2020 vemos el quinto año consecutivo de reducción de la violencia por terrorismo en el mundo. O sea, esa es la buena noticia. Sigue siendo el terrorismo una lacra a nivel mundial, pero vemos, miren cómo baja, cómo baja. El pic lo vimos aquí el año 2014, justamente con una guerra civil siria tremenda, cuando el ISIS estaba desatado, sobre todo en Siria y en Irak, y también golpeaba con fuerza en Europa, ¿cierto? Bueno, los peores ataques en Europa son un poquito posteriores, los podemos ver acá, Europa y Norteamérica, lo vemos aquí, ¿cierto? En el color oscuro, pero siempre, definitivamente, los países más golpeados, sobre todo por el terrorismo de inspiración islámica, son los países musulmanes, como en este caso Afganistán, Irak, Nigeria. Nigeria, bueno, también tiene una población importante cristiana, pero son los países donde, ¿cierto?, están presentes Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, los grupos terroristas protagonistas, lamentablemente, del terrorismo de inspiración islámica. Entonces, creo yo que hay que quedarnos también con esto, que es por lo menos positivo, ¿cierto? Esta curva que sigue bajando, pero donde Afganistán, si se dan cuenta, lamentablemente desciende un poco en comparación al año anterior, al 2018, pero sigue siendo un país tremendamente golpeado por el terrorismo. Y ahora, en este contexto, quiero analizar, la verdad, cuál es la realidad de Afganistán hoy día. Vamos, lógicamente, a revisar un poquito cuáles son sus características y su historia, sobre todo de los últimos 40 años, que es una historia de violencia, de inseguridad, y es bien impactante, porque la verdad que hay que pensar que el afgano que hoy día tiene 40 años no conoce otra cosa que la guerra y la violencia. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de un bombardeo talibán de julio de este año. Esta es una fotografía que no nos llama nada la atención, la verdad, porque esto es pan de cada día en Afganistán, y eso es lo terrible, es algo que no hace noticia. Esto lo vemos todo el tiempo, y eso creo yo que al final es lo más triste en el caso de Afganistán. No es noticia y a nadie le importa mucho, hay que decirlo. Realmente, ¿a quién le importa Afganistán hoy día? Bueno, los 10 países que más sufrieron los costos económicos del terrorismo el año 2019, todo esto según el mismo índice que les acabo de mostrar, Afganistán en el primer lugar, el 16.7% del Producto Interior Bruto de Afganistán representa el costo económico del terrorismo como porcentaje de su Producto Interior Bruto. Después tenemos Siria, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Somalia, Irak, Yemen, Sri Lanka y finalmente la República Centroafricana. Los países finalmente más golpeados, como digo, desde el punto de vista material. Y aquí ya me voy a cambiar un poquito de tema, pero que tiene directa relación, ¿cierto? Que son las víctimas que ha tenido Afganistán en el marco de la Operación Libertad Duradera. Este es el nombre grandilocuente que le puso Bush hijo a esta operación o esta guerra contra el terrorismo en Afganistán. Y podemos ver las víctimas tanto de Estados Unidos y el Reino Unido, donde vemos, claro, aquí un aumento importante de víctimas que llega al año 2010 a 710, pero esto tiene directa relación también con el número de tropas en el terreno. Creo que eso también es muy importante tenerlo presente. Yo después les voy a mostrar un gráfico que explica y muestra eso. O sea,
hay mucho más víctimas en la medida que hay más tropas en el terreno. Y el momento que hubo más tropas es justamente el año 2010-2011, que es cuando Obama aumenta muchísimo la cantidad de soldados, y luego del 2011 viene un cambio importante y comienza la retirada de las tropas, y de hecho ya el 2014 incluso comienza también el repliegue de la OTAN desde Afganistán. ¿Mm? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de Afganistán como país, porque probablemente hay algunos que tienen súper claro el panorama y otros no tanto. Estamos hablando de un país en Asia Central, ahí lo vemos en el centro, un país, como pueden ver, mediterráneo, que no sale al mar, pero que no está tan lejos del mar tampoco, donde se topan ahí Irán y Pakistán por el sur, en el llamado Baluchistán, esa zona tan rica en gas, ¿cierto? Con una bandera, quizás les llame la atención, y eso que podemos ver ahí es principalmente una mezquita, o sea, alude a un tema religioso, la bandera afgana. Y de hecho es una República Islámica de Afganistán. Pero aquí quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de una República Islámica de Afganistán, no estamos hablando de una República Islámica de Irán, por ejemplo. Porque si fuera así, los talibanes ya no tendrían un discurso como lo tienen hoy día. Los talibanes, por si alguien no lo sabe, lo que quieren es instalar, o sea, su objetivo más importante hoy día es conseguir establecer una república islámica. Y cuando hablo de una república islámica es que lo religioso esté por sobre lo político, que se establezca la Sharia, la ley islámica, como ley principal. Entonces, la verdad que cuando hablamos de República Islámica de Afganistán es algo bastante nominal, es como cuando hablamos de Pakistán, que también es una república islámica, pero eso no significa, insisto, que lo religioso esté por sobre lo político. Bueno, aquí vemos a Afganistán con su capital Kabul, ahí en el centro este del país. Afganistán tiene un sistema presidencialista, de hecho ahí tenemos a su presidente Ashraf Ghani, que está en el poder desde el 2014, pero que ha comenzado su segundo periodo este año. Un hombre que quizás alguien ha leído algo de su biografía, no lo sé, pero es un hombre, es un académico, un hombre que incluso hizo muchos años clases en universidades norteamericanas, es también un tecnócrata, trabajó en el Banco Mundial y en otras instituciones multilaterales, financieras también. Un hombre que tiene un muy buen currículum, lo que no significa honestamente que sea un buen político, un buen negociador y un buen gestionador. Ahí tenemos algunas dudas. Pero para Occidente, o más bien Occidente, vio con muy buenos ojos la llegada de este hombre al poder. Pero la verdad que no ha tenido, creo yo, las herramientas suficientes para conseguir realmente gobernar al país como lo necesita Afganistán. Estamos hablando de un país grande, del tamaño más o menos de Francia, con una población de 36 millones de habitantes, donde la gran mayoría son musulmanes sunitas y el resto son chiitas. O sea, estamos hablando de un país musulmán, definitivamente. Un país que es un mosaico étnico y cultural, donde hay muchos idiomas, pero las dos lenguas oficiales son el dari, que es un persa afgano, que es hablado por el 77% de la población, y que es la lengua vehicular o franca, que hablan los del gobierno, y que es la lengua que se utiliza para entenderse entre los distintos pueblos. Sin embargo, la lengua más hablada por la etnia mayoritaria es el pashto o pashtún, que es hablada por el 48% de la población. Y aquí tenemos el mapa de las etnias, que estoy de acuerdo que no es un mapa muy bueno, a mí no me gustó tanto, pero sí combinaba, que lo encontré bueno, el lugar donde están estas etnias y también con el porcentaje. Entonces podemos observar que el pashtún, los pastunes, los patanes, todas esas maneras de llamarlos están correctas, están aquí en toda la franja este, que está en el límite con Pakistán. Recuerden que en Pakistán también hay un porcentaje importante de pastunes, y también en toda la zona centro-sur de Afganistán. Entonces, los pastunes serían el 40 o un poco más del 40% dentro de Pakistán. Luego tenemos los tayikos, que serían todos los fucsia, que serían alrededor de un 25% de la población. Recuerden que el Tayikistán es un país limítrofe con Afganistán. El 12% serían los hazaras. Los hazaras
son considerados un poquito, yo diría, ciudadanos de segunda clase, algo que se ve claramente en el libro, en Cometas en el Cielo. Recuerden que su amigo, que era el hijo del sirviente, era Hazara y era chiita. No sé si alguien se acuerda de eso, pero esas son las cosas que de repente vale la pena leer de nuevo los libros cuando uno tiene un poquito más de información y no logra captar, quizás hay más el fondo, digamos, de la historia y de lo que ocurre ahí. El 6% serían los aymacos, bueno, y ahí tenemos la verdad que como digo, un verdadero mosaico étnico y cultural, lo que hace también bastante compleja de alguna manera la convivencia en esa zona. Y los pashtunes definitivamente se sienten los verdaderos afganos, tal cual, literalmente, y han sido históricamente también los que han gobernado, los que han liderado la política, la economía en el país, definitivamente. Así que eso también es un dato importante a tener en cuenta. Es a nivel mundial la economía número 101, o sea, es una economía chiquitita. Siempre para comparar, Chile es la economía número 46 en el mundo, con un PIB per cápita de apenas $2.000. Estamos hablando quizás del país más pobre de Asia. Un país que tiene recursos naturales y muchos de estos recursos fueron descubiertos hace relativamente poco, porque Afganistán era considerado un país estratégico desde el punto de vista de su ubicación, pero que no tenía grandes riquezas. Y hace, como digo, relativamente poco, hace un poco más de 2 décadas, se descubre bastante gas natural, petróleo, lo que lo hace también muy atractivo. Y eso, bueno, despierta bastante esperanza, porque uno dice, bueno, quizás este país si logra ordenarse, logra salir de la situación en que está, podría el día de mañana ser próspero, ¿cierto? Pero tiene unos índices de desarrollo humano fatales. Estamos hablando de una expectativa de vida de apenas 52.8 años, y cuando les digo esto es tremendo, porque estamos hablando del país con peor expectativa de vida en el mundo. No hay ningún país, ni siquiera africano, que tenga una expectativa peor de vida. ¿Y esto qué se debe? Principalmente a la inseguridad. La gente se muere por un ataque terrorista, por cualquier cosa, digamos, y porque, bueno, no hay los servicios públicos básicos de salud, digamos, no están las condiciones de vida mínimas, y esto se entiende también porque la mortalidad infantil es altísima, es de 104.3 muertes cada 1.000 nacidos vivos. Estamos hablando también del país peor en el mundo en este índice. No hay nada peor. Y de hecho ya el segundo país, que es Somalia, que es el estado fallido número 1 en el mundo, mueren 89.5 cada 1.000 nacidos vivos. O sea, ya además hay una brecha importante, hay un salto de los 104 a los 89.5. O sea, estamos hablando de un país realmente con problemas serios, muy, muy serios. Y aquí viene también, yo creo que la gran frustración, ¿cierto?, de Estados Unidos, por ejemplo, que lleva 20 años en Afganistán y no ha conseguido, digamos, mejorar mucho estas cosas. Igual los norteamericanos muestran ciertas cifras y muestran, por ejemplo, que las niñas pueden ir al colegio hoy día, lo que no conseguían en la era talibán, que efectivamente han mejorado algunos índices de salud, y probablemente son cosas bastante difíciles de medir y conseguir fuentes, digamos, fidedignas, pero lo cierto es que uno se pregunta, ¿han valido la pena estos 20 años? Bueno, es una pregunta que todos nos podemos hacer y cada uno tendrá su opinión, pero es terrible porque Afganistán está, o sea, en una situación tremenda. Bueno, y los talibanes, que son, digamos, el grupo que debía ser diezmado, ¿cierto? Se supone que Estados Unidos entró ahí en octubre del año 2001 con el fin, bueno, lógicamente de sacar a los talibanes del poder, y eso sí lo consiguieron. Sabemos que los talibanes hoy día controlan, según algunas fuentes, todo esto es un poquito relativo, pero para que se hagan una idea, de todas maneras, yo diría que hay bastante consenso, es que los afganos de todas maneras controlan más del 50% del territorio afgano, y estos números podrían llegar al 70%. O sea, el 70% de Afganistán hoy día estaría en manos de los talibanes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó estos 20 años? Bueno, en un comienzo Estados Unidos consiguió su objetivo,
lograron derrocar al gobierno talibán liderados por el Mullah Omar. Los talibanes, digamos, muchos de ellos arrancaron a Pakistán, otros se escondieron, bueno, otros fueron, ¿cierto?, tomados presos, eliminados por las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos, pero después comenzaron a reorganizarse y hoy día están controlando, como les decía, gran parte del territorio afgano. En parte, gracias principalmente a dos motivos, porque también es una pregunta que se pueden plantear, ¿cierto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que explica el que los talibanes hoy día tengan tanto poder? Uno es el tema del financiamiento. Hoy día los talibanes tienen, entre otras fuentes de financiamiento, una muy importante que es el opio, ¿cierto? La amapola que se cultiva principalmente en el sur de Afganistán, Helmand o Helmand, no sé cómo se pronuncia aquí en el sur, produce cerca del 80% de todo el opio de Afganistán. Recuerden que incluso y el 80% del opio de todo el mundo proviene de Afganistán, por si alguien no lo sabe, y el opio es la materia prima de la heroína y de la morfina, ¿cierto? Bueno, eso da para mucho, desde el punto de vista del financiamiento de los talibanes, y eso explica mucho. Y lo otro, que es más polémico, todo lo que ustedes quieran, y quizás para muchos también desconocido, y a estas alturas bastante comprobado, es que los servicios de inteligencia pakistaníes han apoyado a los talibanes. Eso, hay bastante literatura, hay investigaciones, ya está súper claro, digamos, que Pakistán, al ser un país tan inestable, tan complejo, tan vulnerable al terrorismo por el tema afgano y por el tema de Cachemira, ha tenido que hacer alianzas con distintos señores de la guerra y con grupos terroristas, entre ellos los talibanes, y para mantener la estabilidad, o cierta estabilidad y control, ha apoyado a los talibanes. Y de hecho, los grandes líderes talibanes de Afganistán hoy día están en Pakistán, apoyados por el servicio de inteligencia pakistaní, el famoso ISI. Y ese es un dato fundamental para comprender también por qué los talibanes hoy día están en ese nivel de organización y en ese nivel de empoderamiento que probablemente no se explicaría sin el financiamiento del que les estoy hablando y sin el apoyo del servicio de inteligencia pakistaní. Bueno, de eso podemos hablar un ratito más, pero como para que vayan comprendiendo un poquito en dónde estamos situados. Y aquí les traje el último número de una revista que se me apareció ahí en la investigación, que la encontré muy interesante, porque esta revista CTC Sentinel es una revista del Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point, y titula con esto, el futuro Emirato de Afganistán, los talibanes y la lucha por Afganistán. A esta altura, y esta es una visión muy pesimista, pero yo concuerdo bastante con esa posición, porque uno se pone a leer y uno empieza a investigar y uno ya empieza a sacar conclusiones, y lo más probable, la verdad, es que ahora además que Trump ya anunció la salida de Afganistán, ¿cierto?, a comienzos de enero, o sea, cuando entregue el poder a Biden ya van a quedar muy pocos militares norteamericanos en Afganistán. Los talibanes van a tener todas las posibilidades de poder retomar el control y todo apunta a que eso lo van a conseguir. Bueno, este mapa lo que nos muestra en todo caso no es el control talibán, no es como el mapa que les mostré anteriormente, sino que son los ataques de los talibanes entre enero y noviembre de este año. Son ataques terroristas, que va muy en la línea o nos va a comprobar lo que vimos al comienzo, ¿cierto? Que es el índice de terrorismo global, ¿cierto? O sea, uno dice, en realidad, si vemos esto, es bastante plausible, digamos, que efectivamente Afganistán sea el país número 1 en terrorismo. Y no sé si se alcanzan a dar cuenta, no sé si tienen ahí, digamos, cuán pequeño o grande sea la pantalla de ustedes, pero se alcanzan a ver, hay puntitos amarillos que son chiquititos, y ahí son actos terroristas por parte de Estado Islámico, que sería el segundo grupo terrorista más importante de Afganistán. En todo caso, lo ven ahí a la derecha, al centro, a la derecha, ahí cerca de Kabul,
hay unos puntitos amarillos. No sé si lo alcanzan a ver, porque están todos como rojos, naranjos, no sé lo que. Y hay unos amarillitos chiquititos. ¿Los ven? Son poquitos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y uno a mano izquierda, arriba, 7 en total, de los miles rojos. En todo caso, no hay que confundirse, porque lo principal son los talibanes, definitivo, que es lo rojo, están estos poquitos de ISIS, pero también está Al-Qaeda, hay terroristas del Xinjiang, hay terroristas de Pakistán, o sea, claro, también estoy de acuerdo que cometen menos actos terroristas dentro de Afganistán, pero Afganistán sigue siendo, y eso es bien interesante, porque aquí estuve leyendo y un poco más de investigaciones de expertos, digamos, temas que no salen en la prensa habitual, que señalan que definitivamente Afganistán, pese a las tropas norteamericanas y de otros países europeos, sigue siendo el santuario de muchos grupos terroristas, tanto pakistaníes, de Irak, de China. Recuerden que en China también hay grupos terroristas. Claro, no les resulta mucho actuar allá, pero sí se entrenan y tienen su santuario en Afganistán. O sea, Afganistán sigue siendo este gran refugio para los grupos terroristas de inspiración islámica. También es otra cosa que es bien impactante, creo yo, considerando que Estados Unidos lleva ahí 20 años. Bueno, pero para que le pongamos también un contexto a todo esto, yo creo que hay algunos que pueden saber mucho de la historia reciente de Afganistán, pero otros no tanto, así que vamos a repasar rápidamente los hitos de estos últimos 40 años de guerra en Afganistán. Toda esta historia terrible comienza, ¿cierto?, en diciembre, la Navidad de 1979, con la invasión soviética en Afganistán, que literalmente no es una invasión, por si acaso, porque recuerden que en Afganistán asumen los comunistas que, entre comillas, invitan a los soviéticos. Ahora, después va a haber un enfrentamiento porque muchos afganos van a querer expulsar a los soviéticos, y eso yo creo que lo tenemos todos muy claro, y van a estar los famosos muyahidines, guerrilleros islámicos, que incluso van a llegar desde otros lugares, entre ellos el mismísimo Osama Bin Laden, ¿cierto?, que va a venir desde Arabia Saudita, que incluso sabemos que va a ser entrenado por la CIA, al igual que muchos otros, para luchar contra los soviéticos, y esta va a ser una lucha larga, hasta el año 89, ¿cierto?, que van a ser finalmente expulsados. Entonces, son 10 años de enfrentamiento entre los afganos y los soviéticos, ¿cierto? Esto es, lógicamente, en el contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos no se implica directamente, eso también lo tenemos que tener súper claro, pero Estados Unidos se da cuenta que puede apoyar a estos guerrilleros islámicos a través de Pakistán y Arabia Saudita principalmente, y a través de ellos canalizar la ayuda hacia los guerrilleros islámicos. Y aquí también hay otro detalle no menor que me interesa comentárselos porque es algo que no quedó en el pasado y que hoy día sigue siendo importante. Son las llamadas madrazas o escuelas coránicas instaladas en Pakistán. Esto es fundamental para entender el origen de los talibanes. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en medio de esta lucha, ¿cierto?, estos 10 años, ¿qué ocurrió en estos 10 años? Muchísimos afganos salieron de su país, ¿cierto?, con destino a Pakistán, se instalaron como refugiados en Pakistán, y un porcentaje de esos refugiados estudiaron en las llamadas madrazas pakistaníes. Muchas de esas madrazas o escuelas coránicas, universidades para algunos, estaban financiadas por Arabia Saudita. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque Arabia Saudita, recuerden que sigue una corriente tremendamente radical, que es la wahabita. Entonces, muchos de estos afganos estudiaron en esas escuelas coránicas wahabitas, radicales, y ahí nacieron los talibanes, por si alguien no lo sabía, porque el talibán significa estudiante. ¿Ah? Entonces, esos estudiantes afganos se empaparon de la ideología wahabita y, bueno, van a volver después a Afganistán con esa ideología, para muchos retrógrada, radical, fundamentalista, y eso es lo que van a intentar, y lo van a conseguir, establecer en Afganistán. O sea, los talibanes nacen en Pakistán, por si alguien no lo sabe.
Entonces, la tierra de los afganos se sumerge en una cruenta guerra civil, porque a todo esto, aquí no termina la historia feliz, o sea, se van los soviéticos el año 89, y uno hubiese pensado por un segundo, fantástico, ahora Afganistán comienza su periodo de paz, ¿cierto? No, aquí se agarran del moño los distintos señores de la guerra, volvemos, acuérdense del mapa, ¿cierto? Lleno de tribus, distintas etnias, agarrados del moño, hasta que el año 96, uno de estos tantos grupos se hace con el poder, no logran controlar el territorio completo. A mí aquí va a ser tiro un mea culpa por traerles el mapa, se me fue. Porque quedan algunos cachitos por ahí que quedan libres de los talibanes, muy poquito territorio, que es lo que le va a permitir después a Estados Unidos entrar el año 2001, por ahí, ¿cierto? Obviamente esos afganos van a estar felices con la idea de que intervenga Estados Unidos y eso les va a hacer el trabajo más fácil a Estados Unidos y sus aliados, principalmente europeos. Entonces, el año 96, los talibanes se toman el poder. Algo que no va a durar tanto, bueno, porque el año 2001 van a ser atacados, bombardeados por Estados Unidos. Pero no hay que olvidar, bueno, y ese periodo que no fue largo, ¿cierto? Que duró 5 años, nos va a marcar mucho, porque va a ser un periodo difícil, ¿cierto? Los talibanes, recuerden, que van a ser los que van a dejar a las mujeres recluidas en las casas, no se va a permitir la música, las niñas, mujeres no van a poder ir a los colegios, les va a costar mucho, por ejemplo, a las mujeres poder ir a atenderse al doctor, no van a tener casi posibilidades de tener acceso a la salud, va a bajar totalmente el alfabetismo femenino, bueno, realmente va a ser un gobierno del terror, ¿cierto? Porque van a aprovechar la religión para perseguir, para reprimir a los que fueran contrarios al gobierno. Sin embargo, creo que es importante recordar que cuando llegan los talibanes en el año 96, hay cierto apoyo a los talibanes, algo que también se ve claramente en el famoso libro Cometas en el Cielo, ¿cierto? Porque los afganos están cansados, llevan desde el año 79 en una situación de guerra, de inseguridad, y probablemente en ese momento creen que los talibanes podrán ser religiosos, quizá un poquito fanáticos, pero finalmente siempre está el beneficio de la duda, y muchos creyeron en los talibanes, pero bueno, con el tiempo se dieron cuenta que realmente era un desastre, y, y vieron también muchos afganos con muy buenos ojos la llegada de los norteamericanos el 7 de octubre del año 2001. Bueno, lo que ocurre el 7 de octubre del 2001, lógicamente, es la respuesta al ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. O sea, en menos de un mes, Bush hijo, ¿cierto?, decide atacar Afganistán. Recuerden que esto en todo caso no es algo secreto ni una cosa así como unilateral de un día para otro, sino que Estados Unidos le ofrece al gobierno afgano que le entregue a Osama Bin Laden, le da esa posibilidad, ¿ah? Un ultimátum, claro, no crean que eso fue tan simpático ni tan amigable, pero Estados Unidos le ofrece esa opción al Mullah Omar. Usted me entrega a Osama Bin Laden y yo no lo ataco. Pero el Mullah Omar no estuvo dispuesto a ser desleal con Osama Bin Laden, no le entregó al saudí a Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos decide atacar. Y la verdad que la primera parte de esta intervención norteamericana, más aliados, más sus aliados, es exitosa porque logran derrocar el gobierno, logran sacar a los talibanes. Sin embargo, esto se va entrampando y vemos que todavía Estados Unidos sigue ahí y se van a cumplir el próximo año 20 años digamos, de intervención en este país. Ahora, otras noticias importantes. El 29 de febrero de este año, el Talibán y Estados Unidos firman un histórico acuerdo. Pero fíjense bien, los talibanes y Estados Unidos, no el gobierno de Afganistán. Alguien le dirá que insólito esto. Pero esto también ya nos dice bastante. O sea, el gobierno de Afganistán realmente desastre. Bueno, de hecho los mismos talibanes no querían que el gobierno
afgano se sumara a estas conversaciones porque consideraban que el gobierno era un verdadero títere y que no tenía mucho sentido, pero para que se den cuenta. Entonces también Estados Unidos se dio cuenta que era preferible trabajar, conversar directamente con los talibanes, y cuando llegara a un acuerdo sólido con los talibanes, después ellos dialogaran con el gobierno afgano. Entonces aquí tenemos una foto del mulá Abdul Ghani Baradar, que es el que está aquí al medio, en el centro, que a todo esto él es muy importante porque es el principal negociador talibán, un hombre que estuvo varios años en la cárcel después de que Estados Unidos, gracias a su inteligencia, lo arrestó en Pakistán, y después se convierte en el negociador o en el interlocutor válido de los talibanes. Todas estas negociaciones se llevaron a cabo en Qatar, en Doha, y terminaron exitosamente en el pasado 29 de febrero. Ahora, alguien se estará preguntando quizás a qué se llegó en estas conversaciones. Bueno, lo más importante, yo diría, en esas conversaciones, o el gran logro de los talibanes, es que consiguieron que Estados Unidos se comprometiera a salir de Afganistán. Y la verdad, creo yo, es que no era tan difícil conseguir eso porque Trump, desde su campaña anterior, tenía ese objetivo entre ceja y ceja. O sea, Trump decía que no tenía ningún sentido estar en Afganistán, que era un gastadero de plata, que teníamos que estar haciendo allá. Entonces, la verdad que para Trump era parte de su, como digo, de su promesa de campaña, y estaba dentro de su ideario político. Y de hecho yo diría que para Trump es muy importante irse de la presidencia con ese gran logro que es haber acabado con la guerra en Afganistán, o por lo menos haber traído de vuelta a los soldados norteamericanos a Estados Unidos. Entonces, el gran logro, como digo, de este acuerdo de febrero es primero que los talibanes consiguen un compromiso explícito por parte de Estados Unidos de que se van. Los talibanes a su vez se comprometen a no acoger organizaciones internacionales terroristas como Al-Qaeda o Daesh. También lo que Estados Unidos consigue de los talibanes es que los talibanes se comprometan a que van a dialogar con el gobierno de Afganistán, previas conversaciones de intercambio de prisioneros, porque también eso era muy importante para los talibanes, que el gobierno de Afganistán libere a muchos prisioneros, y eso ha estado ocurriendo todo el año. Entiendo que se han liberado alrededor de 5.000 prisioneros talibanes, a cambio de unos 1.000 prisioneros que tenían los talibanes en sus manos. Y los talibanes, algo también muy importante para Estados Unidos, se comprometieron a no atacar a las tropas en su partida y no urdir actos terroristas en el territorio, digamos, de los Estados Unidos. O sea, no planear ningún ataque contra Estados Unidos. Entonces, al final, yo creo que uno, no sé si les parece a ustedes, pero uno lo que concluye que esta es una gran victoria para los talibanes. De hecho, los talibanes es tan increíble que ellos en el fondo interpretaron también el acuerdo totalmente en su beneficio, y ellos siempre han dicho, porque uno cuando, insisto, uno ve el índice global de terrorismo y uno ve los ataques terroristas y uno dice, bueno, el ataque, igual el índice del año 2019, pero uno igual ha visto las noticias este año, han continuado los ataques terroristas y todo, pero claro, los ataques terroristas han continuado en contra de las fuerzas de seguridad afganas, pero muy pocos en contra de las fuerzas norteamericanas. Entonces ellos dicen, nosotros nos comprometimos a no atacar a los norteamericanos, pero ¿quién ha dicho que no podemos atacar a las fuerzas de seguridad afganas que están compradas o están vendidas a las fuerzas extranjeras, que son unos infieles, que son unos esto, que son lo otro? Entonces, claro, los talibanes no han hecho más que ganar con este acuerdo. Y bueno, y la otra gran noticia, o así la ha vendido también Estados Unidos, es que el 12 de septiembre recién pasado, los talibanes iniciaron conversaciones de paz finalmente con el gobierno, algo que se supone que tenía que comenzar en marzo de este año. Terminadas las negociaciones con Estados Unidos, los talibanes se sentaban a la mesa con el gobierno central
afgano, y eso costó mucho que ocurriera, sobre todo por el tema del intercambio de los prisioneros, pero finalmente en septiembre se sentaron. Ahora, ¿qué va a salir de ahí? No lo sabemos. Está muy difícil. ¿Por qué? Yo tuve, digamos, la oportunidad, entre todo lo que leí, de leer bastantes testimonios de talibanes. Talibanes más bien de a pie, algunos líderes, pero en general también el talibán que está ahí, digamos, donde las papas queman. Y todos coinciden en que ellos van a seguir luchando. O sea, ideológicamente no han cambiado nada, lo que quiero decir. Nada, nada. O sea, ellos quieren restablecer la República Islámica, o el Emirato Islámico, como le llaman ellos. Quieren restablecer la Sharia, o sea, ellos van a continuar con la yihad o guerra santa. Entonces, la sensación que a mí me queda al menos es que se van a ir los gringos y que los talibanes van a desatar una guerra y van a intentar tomar el poder de alguna manera, porque se supone que de estas conversaciones debiera salir algo, debiera haber algún tipo de acuerdo donde los talibanes tuvieran ciertas cuotas de poder, pero a mí me da la sensación de que los talibanes, ese acuerdo va a quedar en nada, y ellos, además con toda la logística, con toda la preparación, con todo el financiamiento, etcétera, etcétera, van a tener la capacidad militar, quizás me estoy equivocando, pero es la sensación que me queda, de poder retomar el poder, si es que no hay una guerra civil terrible, y vamos a estar igual que el año 96. Bueno, es bien poco alentador todo lo que les estoy diciendo, ¿eh? Pero es la sensación que yo tengo. Bueno, y la última noticia de hace nada, el 17 de noviembre, Trump anuncia el retiro de la mitad de las tropas de Afganistán que van quedando. Quedan alrededor de 5.000 hombres, y esto se va a reducir a 2.500. Por eso se habla de una retirada total, porque 2.500 es muy poco. Yo leí ayer una entrevista a uno de los embajadores norteamericanos en Afganistán, que estuvo entre el 2016 y 2017, o sea, le tocó estar con Obama y con Trump. Era bien interesante, se las voy a mandar. Y él dice que solo la embajada norteamericana en Afganistán, que parece que es la más grande del mundo, ¿ah? Lo que él cree, por lo menos, ese embajador, esa embajada tiene 8.000 efectivos. O sea, probablemente los 8.000 no son todos norteamericanos, lógicamente, deben haber muchos afganos y todo, pero dice, imagínense si van a quedar solamente 2.500 efectivos en Afganistán. O sea, ya la embajada nomás va a quedar totalmente desprovista. Entonces, él plantea que es un pecado mortal de Trump salir de Afganistán, como lo está haciendo, y de Irak, porque recuerden que ese anuncio no se refiere solamente a Afganistán, sino también de Irak. Bueno, este es el resumen de Estados Unidos en Afganistán. 2.000 soldados muertos, son más, porque aquí están los números redondeados, son un poco más. 2020, por ejemplo, soldados muertos. Un poco más de 20.000 soldados heridos y 1.000 millones de dólares. Cuando hablamos de 1.000 millones de dólares, por si acaso, estamos hablando de más que el Plan Marshall de 1947, para la reconstrucción de Europa, para que se hagan una idea. Entonces aquí vuelvo a la misma pregunta, ¿no hubiese sido mejor gastarse esos 1.000 millones de dólares en quizás carreteras, colegios, consultorios para Afganistán? Probablemente eso lo incluye, y quizás algo de ese gasto, de esos 1.000 millones, hayan ido a eso, pero yo creo realmente que la mayoría, no creo que haya sido para mejorar la calidad de vida de los afganos, no lo creo, honestamente. No, esto es muy, 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 muy desolador, definitivamente. Bueno, y aquí tenemos un poco el panorama de cómo fueron aumentando las tropas, disminuyendo. Este gráfico es bueno y no tan bueno. Lo que tiene de bueno es justamente que nos muestra el aumento y la disminución, pero está muy clarito el número de soldados desplegados. No sé si alcanzan a distinguir. Los rojos son las bajas, las muertes, y detrás está lo gris. ¿Lo ven o no? Que son los soldados desplegados en miles. Como pueden observar, el año 2011 es lejos el año que tienen, donde hay más tropas norteamericanas en territorio afgano, más de o cerca de 100.000, ¿ya? ¿Lo ven ahí? Por eso les digo que detrás está lo rojo y detrás están las líneas grises delgaditas. Entonces ahí nos muestran los 100.000 soldados norteamericanos. Y el 2011 es un año muy importante, es un punto de inflexión, porque el 2011 es cuando se consigue encontrar
y acabar con Osama Bin Laden. Y es ahí cuando Obama se hace la pregunta, bueno, ¿y con qué argumento seguimos en Afganistán? Se supone que estamos en Afganistán, o estábamos en Afganistán, para terminar con los talibanes, primero, derrocar al gobierno talibán, acabar con los talibanes, encontrar a Osama Bin Laden y acabar con Osama Bin Laden. Si ya encontramos a Osama Bin Laden en Pakistán, recuerden que estaba en Pakistán, y acabamos con Osama Bin Laden, ¿qué vamos a seguir haciendo? Entonces ahí vemos que comienza a disminuir el número de tropas. Y el año 2014, de hecho, se acaba incluso la misión oficial de la OTAN. Todavía hay algunas tropas y todo, pero la misión oficial de la OTAN acaba el año 2014 incluso. Así que ahí también tienen una idea un poco de cómo va esta cosa. Entonces se habla de un antes y un después. 2001-2011, primera etapa, libertad duradera, y en la segunda, no recuerdo el nombre, pero es una segunda etapa, que ya es esta etapa de reducción, que es distinta, y que se concentra sobre todo en la capacitación de las fuerzas de seguridad afganas, un poco más de preparación para la salida de las tropas norteamericanas. En eso consistió, se supone, este periodo del 2012 en adelante. Ahora, ¿qué les puedo contar de los talibanes? Ya les dije algo interesante, que los talibanes nacieron en el contexto de la invasión soviética en Afganistán, de estos afganos que estaban en Pakistán en calidad de refugiados, que estudiaban en las escuelas coránicas en Pakistán, financiadas por Arabia Saudita, por lo tanto, con una doctrina bastante fundamentalista, inspirada en el wahabismo, ¿cierto? Estos talibanes son los que van a gobernar durante un tiempo en Afganistán. Y estos talibanes, eso sí, han tenido que evolucionar. Los talibanes, cuando gobernaron Afganistán, eran una organización bastante piramidal, bastante jerárquica, donde había un líder, de hecho era el Mullah Omar, y estaban muy organizados. Sin embargo, cuando intervienen las tropas norteamericanas, tienen que cambiar, ¿cierto? Como les comenté también, los líderes principales de los talibanes, los que pueden y logran arrancar, se van a Pakistán, donde tienen bastante, digamos, posibilidades de continuar trabajando desde ahí. También hay otro dato que hay que recordar en el caso de Pakistán, y es que hay una zona importante que tiene grados de autonomía, la zona tribal, que eso también les permite a muchos de estos grupos moverse con bastante facilidad. Después les voy a mostrar ahí un mapa que nos va a permitir ver eso. Pero, entonces, el liderazgo de los talibanes se traslada a Pakistán, eso es hasta el día de hoy, y los talibanes que quedan en territorio afgano se organizan en pequeñas células. O sea, los talibanes no son una organización monolítica, sino que hoy día es una red muy descentralizada, que incluso para conseguir financiamiento, para conseguir más reclutas y todo, funciona de esta manera. Bueno, y aquí tengo una cita de algunos de estos líderes talibanes. Nuestra yihad continuará hasta el día del juicio, a menos que se establezca un sistema islámico. Esto es lo que a mí al menos no me da mucha tranquilidad, ¿cierto? O sea, ellos sienten que su lucha es legítima, ellos nunca han renegado explícitamente de su pasado, ellos consideran que todo lo que han hecho lógicamente está correcto y que es legítimo, que es válido, y que se la tienen que jugar del todo por el todo, y que van a seguir en esa línea, definitivamente. Bueno, y aquí les traje también este mapa. ¿Por qué? Porque yo les mostré un mapa étnico solamente de Afganistán, y aquí se incluye Pakistán, que para mí también era importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos en el color este como blanco invierno, amarillito, no sé cómo, se ve claramente cómo los pashtunes, patanes, están a ambos lados de la frontera, y que fueron divididos por la línea Durant, fueron divididos por los británicos en dos, arbitrariamente. Entonces aquí hay lazos históricos, culturales, muy importantes, que también explican esta solidaridad entre estos dos pueblos, que están divididos artificialmente por esta frontera, que recuerden, fue establecida en 1893 por Sir Mortimer Durant,
un funcionario colonial británico que trazó esta línea de 2.640 kilómetros para definir entonces el extremo occidental de la India, controlado por Gran Bretaña. Ahí terminaba el Raj británico, ¿cierto? Y esto siempre fue un dolor de cabeza para los británicos, ¿cierto? Esta frontera. Bueno, entonces, lo que les comentaba, todos estos talibanes, los líderes se trasladaron hacia acá. ¿Ah? Y hasta el día de hoy, digamos, estos líderes funcionan desde aquí. Y lo que les quería comentar también, que toda esta parte, digamos, noroeste de Pakistán, esta frontera, tiene un grado de autonomía importantísimo. ¿Ah? La llamada FATA, que son las zonas tribales autónomas, en este momento se me fue la sigla exactamente, pero tienen un grado de autonomía muy, muy importante, lo que hace que sea una especie de santuario, y eso permite también que estos grupos radicales, terroristas, como quieran llamarles, también se puedan mover con bastante facilidad. Y si a eso le sumamos lo que les decía, que tienen el apoyo, aunque no explícito, pero sí implícito, de los servicios de inteligencia pakistaníes, la verdad que los talibanes no tenían por dónde no seguir, a ver, era difícil que no se reorganizaran y no pudieran consolidarse nuevamente y estar en la posición que están hoy día, que es el control de aproximadamente el 70% del país. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy día es una organización entonces muy descentralizada, han ido controlando ciertos lugares donde ellos realmente funcionan como el poder, como un poder, digamos, no sé si decirlo en las sombras, pero que en el fondo ejerce como de un Estado dentro del Estado. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una aldea en un área controlada por los talibanes en el distrito de Alingar. Siempre esta foto es bien impactante, que nunca se ve, es muy raro ver una mujer, ¿ah? Bueno, sobre todo si es un territorio controlado por los talibanes. Estas fotos son bien increíbles si se dan cuenta porque son del New York Times. Fue un trabajo que hizo la revista, hizo todo un reportaje bien impresionante, muy profundo, muy exhaustivo, que bueno, yo de todo eso les estoy contando, así que de ahí estas fotos tan buenas y tan buena calidad y todo eso. Bueno, y aquí les traje solo para que se ubicaran, ¿no? Porque dije, bueno, ¿dónde estará esto? Porque en el fondo, en este reportaje se centra mucho en este distrito de Alingar, que se ubica en Lakman, y justamente es aquí. ¿Ah? Y si se dan cuenta, todas las zonas más fucsia son donde hay una gran presencia talibán, y aquí pasa todo lo que logra, digamos, tomar o logra pesquisar este periodista del New York Times. Bueno, y aquí tenemos otra foto, combatientes talibanes en el distrito de Alingar, donde su control es lo suficientemente claro como para que las fuerzas estadounidenses y afganas eviten en su mayoría realizar operaciones. Esto es muy parecido para que se den cuenta también cómo al final el mundo es el mismo, lo que pasaba en Colombia, ¿se acuerdan? O sea, con el tema de las FARC, donde las FARC controlaban ciertas áreas y realmente el Estado colombiano no llegaba ahí, no ejercía ningún control, donde las FARC, ¿cierto?, gracias a las drogas, al narcotráfico, conseguía el financiamiento necesario, y finalmente esa gente que vivía bajo, ¿cierto?, la influencia de estos grupos guerrilleros, bueno, si recibía algo de ayuda o algo de algún tipo de servicio, era básicamente de esos grupos, ¿cierto? No del Estado en sí. Bueno, ahora los talibanes tienen entre 50.000 y 60.000 combatientes activos y decenas de miles de facilitadores y hombres armados de medio tiempo, de acuerdo con cálculos afganos y estadounidenses. Bueno, en el tema también del financiamiento, dicen los talibanes, dicen que no pagan salarios regulares, pero sí cubren todos los gastos de los talibanes. ¿Ah?
Por ejemplo, acá tengo una cita: nos ocupamos de su asignación, la gasolina para su motocicleta, sus gastos de viaje, y si capturan un botín, esa es su ganancia. ¿Mm? También cobran impuestos, si es necesario. Y lo otro, bueno, esa foto también ahí se las puse, porque otra cosa que también es interesante es que, por ejemplo, los consultorios, las escuelas, todo eso todavía siguen siendo financiados por el gobierno afgano y los donantes internacionales, pero son los talibanes los que administran todo a su manera, en esos lugares controlados por ellos. Y eso lo hace complicado, porque como ejemplo los talibanes no creen en la educación de las niñitas. Hay colegios, por ejemplo, en Alingar, hay 57 escuelas. Afortunadamente, 17 son para niñas. Pero los talibanes ya, digamos, en contra de su voluntad, aceptan 17 escuelas para niñas, pero máximo hasta el 6º grado, porque encuentran que ya después no es necesario. Entonces ya esas niñitas, digamos, no tienen ninguna posibilidad de seguir estudiando en las zonas controladas por el talibán. También se les da dinero a esos talibanes para la cultura, y ellos dicen que no les gusta, porque la cultura promueve, abro comillas, vulgaridades como la música. ¿Mm? Bueno, es el mismo discurso que tenían los talibanes a fines de los 90, totalmente. ¿Mm? Bueno, los talibanes, también cuando se les pregunta un poco acerca de estos 20 años y todo, ellos mismos reconocen que cuando llegaron los norteamericanos nunca pensaron que iban a poder enfrentarlos y que algún día los iban a poder expulsar, en el fondo. O sea, no es que los estén expulsando, pero se están dando cuenta que están consiguiendo el objetivo, y es que los norteamericanos salgan de ahí, ¿cierto? Acá tengo otra cita de Amir Khan Mutaki, que es el jefe del personal del líder supremo de los talibanes, que dice: la historia de Afganistán estaba frente a nosotros. Cuando vinieron los británicos, su fuerza era mayor que la de los afganos. Cuando vinieron los soviéticos, su fuerza era mayor. Y lo mismo era cierto con los estadounidenses. Su fuerza era mucho mayor a la nuestra. Eso nos dio la esperanza de que eventualmente los estadounidenses también se irían. Claro, y ellos después con el tiempo se fueron dando cuenta que pese a que Estados Unidos tenía la superioridad militar, la superioridad material, la superioridad incluso numérica, ellos sabían del terreno, tenían una experiencia enorme. De hecho, ellos consiguieron aliarse con los Haqqani. No sé si han escuchado algo, pero la red Haqqani es como hoy día la red de élite dentro de los talibanes, y ellos cumplieron un rol fundamental en la lucha contra los soviéticos. De hecho, Jalaluddin Haqqani fue el patriarca de la red en la época de la lucha contra los soviéticos, y hoy día su hijo es un hombre súper importante, está segundo al mando de los talibanes, y son personas que saben mucho, mucho de todas estas montañas, de estos laberintos, de la geografía. Y lógicamente eso juega totalmente a favor de los talibanes en desmedro de los norteamericanos. Y todo eso les fue dando confianza, y se fueron empoderando y se fueron creyendo el cuento. Y bueno, y hoy día ya están en una posición muy distinta a la que estaban el año 2002, 2003, para qué decir, o sea, los primeros años de la invasión norteamericana. ¿Mm? Así que las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo para los talibanes. ¿Mm? La verdad es que creo yo da mucho miedo, digamos, o muy pesimista el panorama, porque, como les digo, ellos sienten que han triunfado y que han ido consiguiendo todo lo que se han propuesto. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos a una mamá con una niñita, en este caso en Herat. Ahí tenemos unos niños pasando junto a miembros de una unidad roja talibán, una fuerza de élite. Como les comentaba, quizás la más de élite es la red Haqqani, pero esta es otra importante, también en el distrito de Alingar, que es este lugar que está de todas maneras o definitivamente controlado por los talibanes. ¿Mm? Es impresionante ver las fotos, porque uno siempre ve o uno ve escombros, o ve esta cosa entre desértica, muy plana. No me refiero a plana porque hay muchas montañas, pero no se ve mucho árbol, bueno, sino cuevas, muchas cuevas también. ¿Mm? Mira por favor esta niñita. María José, Dime. perdón, ¿puedes volver a la foto de atrás? Sí.
Mira, aquí hay algo curioso que a lo mejor nadie no lo captan, pero los soldados usan chaduar camis en vez de la típica blusa de soldado, Tienes usan toda el la razón. chaduar camis, que es la tenía típica Típica. cuando andan, como quien dice, de civil, y también lo usan las mujeres. Así que me llamó la atención, nunca lo había visto. No, increíble. ¿Sabes que Y cuando yo vivimos ahí que lo, tampoco estaba eso, pero es un alcance nomás que un oye, poco gusto interesante militar. porque es jaguar camis camuflado. Sí, está muy bueno. Qué buen punto. No, yo no me había dado cuenta. Y eso que miré la foto, la corté, la pegué, Uy, no me di cuenta. Está bueno, está bueno. Oye, y con pasamontaña, no sé, encapuchado, no sé cómo definirlo. Mira, y con explosivos en el pecho, también. Y esos dos niñitos como si estuvieran pasando por el parque. Y ahí tenemos a esa niñita, como dice ahí, esperando que sus hermanos lleguen del mercado. No sé cómo supieron eso el fotógrafo, pero ahí está, la niñita bonita. Bueno, voy a terminar con una cita y de ahí feliz de responder las preguntas. Se pondrá, porque esta también es una de las preguntas que se hace mucho. Bueno, la primera y bastante obvia, ¿cuán honestos son los talibanes? ¿Cierto? O sea, realmente, ¿qué es lo que ellos quieren y cuán dispuestos están a cumplir lo que están supuestamente prometiendo primero a los norteamericanos y después al gobierno afgano? ¿Cierto? Ahora, la otra gran pregunta es cuánto controlan los líderes políticos talibanes a los líderes militares talibanes. Porque una cosa es lo que se pueda negociar, lo que están negociando hoy día los políticos talibanes en Doha con el gobierno central afgano, y después a ver si estos militares, los que están en el terreno, le van a hacer caso a los líderes políticos. Esa es una pregunta que se están haciendo mucho, y esta cita que les voy a leer tiene relación con eso. Se pondrá a prueba la relación entre los líderes políticos y los comandantes militares que tienen un monopolio de los recursos y la violencia. La guerra civil de la década de 1990 en Afganistán ocurrió no porque los líderes políticos no pudieran ponerse de acuerdo, sino porque los comandantes que tenían un monopolio de la violencia en las bases querían expandir sus recursos. Los líderes políticos no tenían posibilidad de controlarlos. Y esto sabemos que pasaba muchas veces en distintos lugares. Esa es otra gran pregunta que nos estamos haciendo. También otra pregunta, ¿cuán débil o cuán fuerte es efectivamente el gobierno de Afganistán? La sensación que yo tengo que es muy débil, es lo que ha demostrado estos 20 años, pero quizás podría ocurrir un milagro y quizás no es tan débil como creemos. Quedan muchas preguntas abiertas, muchísimas. Bueno, ¿y qué va a pasar exactamente cuando ya las tropas norteamericanas salgan la primera quincena de enero? Bueno, como les digo, esto es poco alentador, pero creo que son temas muy importantes que han quedado totalmente en segundo lugar por la pandemia, son los temas olvidados del mundo, pero que son súper relevantes, aparte que Afganistán, pese a lo poco relevante que es hoy día, en el sentido de que a nadie le interesa, como dicen muchos los analistas, fue fundamental durante la Guerra Fría y ha sido muy importante, muy importante desde el punto de vista del terrorismo, de la seguridad mundial finalmente. Hay muchos, o sea, yo creo que el mundo de hoy no se entiende si no entendemos lo que ha ocurrido en Afganistán en estos últimos 40 años, por lo menos es mi opinión. Entonces, no entender o no saber nada de lo que ocurre en Afganistán o lo que ha ocurrido en Afganistán, yo creo que es muy difícil comprender, realmente. Así que, bueno, eso es con Afganistán. Así que me quedo aquí esperando por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Cotecita. Dime. No, más que una pregunta, habría millones de preguntas en realidad, pero es un aporte. Sí, feliz. Tú con 7 años, 6 años, fue cuando llegó la invasión rusa a Afganistán. Y muchos, tal como lo decías tú, por el paso de Kabul al norte, donde está Peshawar,
que fue la ciudad donde más llegaron afganos, fue tremendo. Incluso muchos extranjeros iban a comprar alfombra o otras cosas porque estaban a precio muy barato y se veía, esa es muy importante esa foto que te la iba a pedir. Sí, bueno, ahí estaría. Todos estos que cruzaron allá y que se prepararon, estas fuerzas talibanas, fueron gracias a los mujahidines. Los mujahidines tú los nombraste también, pero son fuerzas medianamente regulares, pero no andan de uniforme, pero apoyan al ejército paquistano. Y ellos contribuyeron a la formación militar de todos estos talibanes. Volviendo un poco atrás, si volvemos al tema de 1979, cuando los rusos ingresan a Afganistán, todos pensaron que era la salida o la búsqueda. Si uno mira el mapa, tú mostraste uno en una conferencia anterior cuando dijiste la ruta a la seda, para poder salir los indios por el sur de Pakistán, sí, un puerto que está cerca de los Karachi, chinos. de los chinos, perdón. Sí, cerca de Karachi. Por Karachi, justamente, por Guador. Por Guador. Entonces se pensaba que Rusia invadía Pakistán, o sea, Afganistán, para poder tener una salida al Océano Índico, porque Rusia prácticamente no tiene salida a grandes océanos. Está muy complicado y sigue complicado con ese tema. Entonces, los rusos al invadir Afganistán, perdón que sea un poco, no voy a ser latero, pero esto, fueron terriblemente crueles, tan crueles como los afganos, perdón, como los talibanes, pero la gente lo odiaba por lo malo que eran con la población. Y los mismos afganos dijeron que la solución, y ojalá y lo apoyaron con los mujahidines y otros, la gente quería que entraran los talibanes porque creían que iba a ser la suerte de ellos de no tener más maldad y tanta tortura y tanta cosa dentro de su propio país. Y ahí llegan los talibanes. Pero resulta que fueron por lana y salieron trasquilados los afganos. Por eso apoyaron mucho también a los norteamericanos, los afganos no talibanes, etcétera, porque veían una solución para su gran problema, sobre todo social, sociológico y de toda esa índole. Entonces, ahí se confabularon varias cosas, la entrada de Rusia, la salida después de Rusia. Estados Unidos estaba muy atento y muy preocupado y le dio apoyo a Arabia Saudita para poder apoyar a todos estos otros talibanes para que entraran junto con los mujahidines a Afganistán. Bueno, el paso Kabir, todos sabemos la importancia que tiene desde la época de Alejandro Magno adelante, y ahí pasaron muchos y varios millones, como señalas tú, a ese lugar. Y hay algo que es re importante señalarlo. Ellos son muy triviales, y hay una película que no me puedo acordar el nombre y tratábamos de verla ahora, acordarnos con la mamá, pero no es, en que se trata de cómo son ellos, y que hay un juego entre medio del cabrito, que van a caballo y parten como 50.000 tipos, y el que agarra el cabrito lo agarran de una pata y tienen que, hasta que queda uno, al final con este cabrito que es todo a caballo. Es un pueblo muy de caballería en ese sentido. Entonces, pero ahí se ve la realidad de cómo es el pueblo antes de que pasaran todos estos acontecimientos. Era súper rústico. Muy rústico, y esto es una época, en la época que estaban los ingleses, un poco más o menos, en esa época se está. Entonces, creo que Afganistán, una opinión muy personal, va a seguir sufriendo muchas situaciones de guerrilla, de guerra interna, y de poder, de una ansia de poder tremendamente grande, y que, como bien lo dices tú, es bien insospechado, digamos, el futuro y ese final. Es recontra interesante, y a quienes están escuchando esta conferencia, lean, hay varios libros interesantes, ver lo que ha sufrido este pueblo. Debe ser uno de los pueblos más sufridos en el mundo. Sobre todo a finales del siglo pasado y este siglo. Así que yo encuentro fantástica tu exposición. Muy buena. Y además
haber vivido ahí, haber vivido las circunstancias cuando casi nos dicen que teníamos que evacuar Pakistán, por